Bienvenida a Curiosity Resume. Recuerda que estás invitado o invitada a participar con nuestros amigos de World Challenge Club en este reto mundial y puedes enviar tus fotografías y videos. Puedes participar si tienes entre 6 y 15 años. Si aún no has comenzado ningún reto, puedes ver la lista de reproducción que te dejamos en la descripción del video. Ahora sí, comenzamos con tu resumen. Lunes 8 de marzo, tercero de secundaria, Historia. Tema: la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Aprendizaje esperado. Explica cambios en las formas de gobierno del siglo XIX. Énfasis: explicar el contenido de la Constitución de 1857 y las consecuencias sociales de las leyes de reforma. ¿Qué vamos a aprender? La Constitución de 1857 significó un hito en la historia de México, pues implementó cambios estructurales al eliminar del sistema político mexicano los privilegios jurídicos del orden militar y eclesiástico sobre el civil. ¿Qué hacemos? La Constitución de 1857 tiene su antecedente en el Plan de Ayutla contra la dictadura santanista. En este documento se prometió que se convocaría a un Congreso Constituyente para dotar al país de instituciones liberales. Ignacio Comonfort sustituyó a Juan Álvarez en la presidencia de la República y le toca combatir un movimiento contrarrevolucionario que había estallado en Puebla con el apoyo moral y económico de la Iglesia. Con el tema de religión y fueros, se demandaba dar marcha atrás a la Ley Juárez para que los religiosos y militares conservaran sin limitaciones sus propias leyes y tribunales. También fue responsabilidad de Comonfort la instalación del Congreso Constituyente el 17 de febrero. Se promulgó asimismo la Ley Lerdo para secularizar los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles, dando inicio al proceso de desamortización para que los bienes inmuebles que eran propiedad de los ayuntamientos o la iglesia y no sirvieran para el cumplimiento de sus funciones, pasara a ser propiedad de los particulares que los poseían en calidad de arrendatarios. Además de lo anterior, se promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre Derechos y Obtenciones Parroquiales y estableció reglas para la administración de los cementerios y el registro del nacimiento, matrimonio y muerte de los individuos. El Congreso Constituyente sesionó de febrero de 1856 a enero de 1857. En él se reunieron los mentes más brillantes de su tiempo, los 133 diputados que representaron a las principales corrientes políticas de la época. Formaron tres grupos: los liberales radicales, los liberales moderados y los conservadores. El 16 de junio se dio la primera lectura del proyecto de Constitución, iniciando su discusión el 4 de julio. Los diputados que asistieron al Congreso Constituyente debatieron temas que antes no se habían abordado a profundidad, como la situación de los indios, el problema agrario, la libertad religiosa, la división territorial de la Federación y la libertad de enseñanza. Se defendieron por primera vez los derechos de las mujeres y los niños, como lo hizo el diputado Ignacio Ramírez en la tribuna. No obstante, en ese momento, a las mujeres no le fueron ampliados sus derechos civiles ni reconocidos los derechos políticos. Uno de los temas que causó más controversia fue el establecimiento de la tolerancia religiosa, pues antes todas las constituciones habían declarado como única a la religión católica. La Constitución fue finalmente promulgada el 5 de febrero de 1857, pero no fue bien recibida por todos. Incluso muchos liberales desconfiaban de la eficacia del nuevo código, pues el Congreso de la Unión, compuesto únicamente de la Cámara de Diputados, restringía la capacidad de acción del Poder Ejecutivo. El país se dividió entre quienes apoyaban la legitimidad de la Constitución y quienes la negaban, iniciando una guerra civil conocida como Guerra de 3 años o Guerra de Reforma. Al principio, por carecer de recursos económicos y de militares profesionales, los liberales sufrieron muchas derrotas. Fue entonces cuando Juárez y sus seguidores se convencieron de la necesidad de acabar con la intromisión de la Iglesia en los asuntos políticos y su injerencia en las funciones que debería desempeñar exclusivamente el Estado. Para lograrlo, fueron promulgadas las leyes de reforma en Veracruz, lugar donde el gobierno liberal había establecido su sede. Finalmente, los constitucionalistas comenzaron a cosechar las victorias militares que les permitieron derrotar finalmente a los conservadores en la batalla de Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, logrando que el gobierno legítimo estableciera su sede en la Ciudad de México en enero del año siguiente. La Constitución de 1857 recobró su plena vigencia y,
Junto con las leyes de reforma, estableció un Estado republicano, federal, democrático y laico. Gracias a la Ley Lerdo y la denacionalización de bienes de la Iglesia, muchos individuos pudieron convertirse en propietarios de tierras, lo que impulsó la economía. El reto de hoy: elabora 2 cuadros como los que se muestran a continuación, el primero sobre las leyes previas a la Constitución de 1857 y el segundo sobre las leyes de reforma. Anote el año de emisión y una idea central sobre su contenido. Para cumplir con el reto puedes apoyarte en tu libro de texto. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.